esta suya la clase, se termina como siempre y volvemos a ingresar, ¿sí? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Necesito que me digan si lo ven, si se ve la animación, si se ve lo que dice, todo. Sí, perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos. Análisis FODA. Si me pasa la diapositiva. Ahí está. Bueno, introducción. Bueno, en este trabajo práctico nosotros vamos a explicar qué es el análisis FODA y en qué consiste. Lo vamos a explicar en cómo llevar a cabo el procedimiento en 6 pasos. Así lo abordamos nosotros. Bueno, también adjuntamos la dinámica que realizamos con la clase de teoría de la decisión, en donde participaron alumnos y profesores. En donde el objeto de estudio fue la Universidad Católica de La Plata. Bueno, gracias a esa dinámica, pudimos, considerando las respuestas obtenidas, realizar una matriz FODA en las que pudimos desarrollar diferentes estrategias que podría llevar a cabo la organización en caso de querer mejorar su servicio. Bueno, paso. Bueno, un poco de historia. ¿Quién creó el análisis FODA? Bueno, fue este señor que vemos acá en la fotito, que es Albert S. Humphrey, en 1960. ¿Cómo que análisis? Bueno, porque realizó un estudio con la necesidad de conocer por qué la planificación corporativa a largo plazo fracasaba en las empresas de ese momento. Entonces, bueno, después de tener muchísimas entrevistas con ejecutivos y de visitar un montonazo de empresas para hacer el estudio, concluyó y descubrió que el presente de la organización representaría lo satisfactorio y el futuro de la organización representaría la oportunidad. Entonces, sabiendo eso, dice que lo que es malo en el presente sería una falta. Y si el futuro de la organización es malo, o el futuro que se ve venir es malo, sería una amenaza. Entonces lo resume en las siglas SOFA, que para 1964 se cambia la F y la W y se dan así las siglas WOT, que en inglés significan Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats en inglés obviamente, y bueno, concluyen lo que conocemos hoy como FODA en español. Bueno, entonces, ¿qué es un análisis FODA? Bueno, las siglas FODA se resumen a las palabras fortalezas, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Este tipo de análisis se puede hacer desde a una empresa, como vamos a ver en este trabajo, como a un mercado o hasta sencillamente una persona. No es sí o sí un análisis empresario exclusivamente. Bueno, das una herramienta de planificación estratégica que fue diseñada para poder realizar un análisis interno que se refiere a las fortalezas y a las debilidades, y un análisis externo que se refiere a las oportunidades y las amenazas. Y bueno, profundizando un poquito en esto del análisis interno y el análisis externo, vamos a explicar cómo se compone cada uno. El análisis interno o los factores internos que vamos a buscar en la organización son aquellos que están bajo nuestro control, hablando como empresa, ¿no? Bueno, dentro de este se encuentran las fortalezas, que son aquellos atributos que tiene la empresa para poder alcanzar los objetivos generales, y las debilidades son aquellos factores que son perjudiciales o desfavorables para la ejecución de esos objetivos. Después tenemos los factores externos, que son aquellos que no están bajo nuestro control, que no son controlables, y dentro de esto, de estos tipos de factores, se encuentran las amenazas, que son aquellos riesgos que tenemos que afrontar como empresa, y las oportunidades, que son aquellas características externas que se pueden aprovechar, que la empresa puede aprovechar, a su favor, obviamente, ¿no? Bueno,
Seguimos. Entonces, como un resumencito, podemos decir que el FODA sirve para generar estrategias, puntualmente para eso, que nos pueden ayudar a responder las siguientes preguntas, como dice acá. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar allá? A ese objetivo, ¿no? Bueno, en el caso de las empresas, se puede recurrir a esta técnica para poder desarrollar una estrategia de negocios que sea sólida. O también se puede usar para, en el caso de que haya una situación compleja de resolver, tratar de hacer frente a esa situación con el análisis FODA de la manera más eficiente posible, ¿no? Bueno. Entonces nosotras, como para poder entenderlo un poquito mejor, lo dividimos al procedimiento del análisis en dos grandes etapas. La primera etapa sería que tenemos que recolectar la información necesaria que necesitamos para poder hacer el análisis en la organización. Y la segunda etapa sería realizar una matriz en la que se van a plasmar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que hayamos encontrado en la organización, y a partir de estas poder crear estrategias que nos ayuden a guiar la toma de decisiones. Bueno, Sofi, vamos. Bien, ¿cómo recolectamos esta información que necesitamos? De acuerdo a los factores internos, podemos utilizar las encuestas. Bien, ¿a quiénes vamos a realizar estas encuestas? A los clientes directos, que vamos a tomar un grupo de muestra en el cual vamos a realizar preguntas claves con respecto a la satisfacción de nuestro producto o al servicio que brindamos. También vamos a realizar encuestas al personal de nuestra organización, que bueno, son aquellos que viven más de cerca y conocen los problemas o posibilidades que tenemos. Después tenemos nuestros bienes, que pueden ser edificios, autos, maquinarias. También podemos recolectar información sobre nuestras capacidades. Esto es qué nos destaca a nosotros de la competencia, identificar el intelecto de nuestra organización. Y como último factor interno tenemos los procesos, los cuales también hay que identificarlos, y los procesos pueden ser buenos, que los podemos tomar como una fortaleza, y si los procesos son débiles o no existen directamente, eso sería una debilidad. Bueno, los factores externos. Pasa, amiga, ahí. Bueno, ¿cómo recolectamos la información de los factores externos? Con datos del entorno. Estos son, bueno, tasas de interés, impuestos que nos afectan directamente a la organización, una nueva ley particular a nuestro negocio. Podemos tomar datos del mercado, como la segmentación, la evolución de la demanda, el comportamiento de nuestros consumidores. Vamos a tener que tener en cuenta quiénes son nuestros competidores, cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentamos y que nos hacen sobresalir frente a nuestros competidores. Y por último, hablamos de los clientes internos, los cuales su opinión también es muy importante. Vamos a hacer también encuestas con ellos, ya que nos pueden dar información útil que nos pueden ayudar a llevar a cabo esta herramienta. Bueno, el procedimiento del análisis FODA. Acá tiene mucho que ver quién la va a llevar a cabo. Es decir, no hay etapas a seguir porque es muy subjetivo, pero bueno, nosotras tratamos de hacerlo lo más tradicional posible, y bueno, el procedimiento que elegimos fue el siguiente. El primer paso va a ser el objetivo, es decir, la razón por la cual utilizamos esta herramienta, forma parte de la planeación estratégica. Como dije recién, hay personas que el objetivo es el último paso, es decir, a partir de toda la información que tengo, bueno, planteo un objetivo. En nuestro caso decidimos hacerlo al revés. Bueno,
El segundo paso son las fortalezas. ¿Cómo podemos identificarla? Nos hacemos preguntas como ¿en qué somos mejores? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué puntos fuertes hacen a nuestra organización en el mercado? ¿Cómo nos ven? El tercer paso. Perdón, me están dando un poco trabado y se me traba lo que dice Sofía, así que si paso lento es por eso, porque estoy esperando que ella me dé. Dale. El tercer paso son las oportunidades. Un ejemplo de estas pueden ser, por ejemplo, en un cambio en la percepción de los consumidores, puede ser una reunión empresarial abierta. También podemos pensar, más allá de eso, es si elimino una debilidad, algo interno de nuestra organización, puede surgir una oportunidad. Bueno, entre esas cosas, claramente son las ventajas que tenemos que hacen que si actuamos de la mejor manera, marcarían una diferencia bueno, entre nosotros y la competencia. Pasa, amiga. Bueno, el paso 4 son las debilidades. Dentro de estas podemos hablar de una mala ubicación, de la mala calidad, desperdicios en los procesos, como hablamos, y qué más. Bueno, sí, la mala ubicación. Eso pasa, mío. Bueno, y el anteúltimo paso, que son las amenazas, y que bueno, estas amenazas van a tener que ver con las características propias de nuestra compañía. Por ejemplo, las políticas ambientales van a repercutir en una petrolera, el aumento del dólar va a afectar a una comercializadora que trae productos de Estados Unidos, aumento desmesurado en los precios de nuestros proveedores, un desarrollo tecnológico de la competencia, entre otras. Lo que podemos hacer para identificar estas amenazas es priorizarlas según la severidad y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, como último paso tenemos las estrategias. Bueno, las estrategias se van a formar combinando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que nos dé el resultado que nos dé el análisis. Bueno, este análisis nos va a dar 4 tipos de estrategias distintas. Tenemos la primera, que es de éxito, que se logra combinando las fortalezas con las oportunidades. Bueno, a partir de esta, el objetivo es potenciar todas aquellas fortalezas que tenga la organización para poder aprovechar las oportunidades que nos da el mercado, por ejemplo. Después tenemos la segunda, que es de reacción, que se logra combinando las fortalezas con las amenazas. El objetivo de este tipo de estrategia es contrarrestar el impacto que pueden tener las amenazas a partir de nuestras fortalezas internas que tenemos como organización. Después tenemos la tercera, que es de adaptación, que se logra combinando las debilidades con las oportunidades. Bueno, el objetivo de esta estrategia es contrarrestar las debilidades que tengamos como organización para poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos da el mercado. Y después tenemos la última, que es de supervivencia, que es, se logra combinando la debilidad con una amenaza, o las debilidades con las amenazas. Y bueno, el objetivo de esta es tratar de minimizar las debilidades que tengamos como organización y tratar de evitar las amenazas. O sea que lo que intenta esta estrategia no es impulsar nada, sino que tratar de que una posible situación empeore o que la empresa pueda mantener su lugar sin declinar, digamos. Bueno, después, antes de empezar con la dinámica, queríamos mencionar un artículo de interés, que es un dato interesante. Ahí me está avisando que queda en 10 minutos, así que me le meto. Que es la diferencia entre el análisis FODA y el análisis DAS.
Bueno, esto lo menciona un hombre que se llama Michael D. Watkins en un artículo de Harvard Business Review, que bueno, que enuncia que él estudió mucho esto y dice que el análisis FODA y el análisis DAFO no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia más que nada radica en el orden que vamos a abordar la matriz a la hora de realizarla. ¿Por qué? Porque él, haciendo muchos estudios, porque debido a que él fracasó muchas veces con el análisis FODA, se dio cuenta que alterando el orden de cómo se abordaba la matriz, descubrió que seguir una secuencia de amenazas y oportunidades primero para luego poder abordar fortalezas y las debilidades de la organización, mejora en gran medida el debate entre las personas que hacen el análisis y las ideas que resultan de enfocarse primero en la como si fuera al revés. Mejora las ideas que salen del análisis FODA. Bueno. Perdón, Mica, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, hay algo que... decime. Perdón, decime, ¿no? Te escucho medio trabada, pero sí. Sí, ¿qué es lo que se recomienda más? ¿Ir por un FODA o por un DAFO? Sí. Y bueno, nosotros leímos bastante sobre el tema porque al encontrarnos con esa nota como que también nos chocó a nosotras en la forma de cómo abordar nosotras el trabajo. Bueno, hacemos un análisis FODA o hacemos un análisis DAFO que nos conviene, pero bueno, nosotras decidimos hacer un FODA porque era lo que pedía la consigna y bueno, pero nos pareció importante mencionar esto que propone este hombre. A ver, según las evidencias de su estudio, él concluyó en que el FODA no le resultó tan bien como hacer el DAFO. El DAFO, creo que él más o menos dice que en un 70% mejoró bastante como la serie de ideas y lo que se daba a partir del resultado. Claro. Igualmente, bueno, en el trabajo, sí, ahí te dejo, Sofía. En el trabajo adjuntamos el link a la nota y si quieren lo pasamos porque a alguno le interesa leer, porque para futuro está bueno tenerlo en cuenta en el caso de hacer alguna vez este tipo de análisis. Ahora sí, Sofía, te habla. Excelente. Bueno, claro, muchísimas gracias. Como que en la nota decía que si se hacía un FODA, como que los que lo hacían se concentraban en qué somos mejores, en qué somos peores. Exactamente. En cambio, si haces un DAFO, como que veían las amenazas y las oportunidades y más cómo actuar frente a eso. No sé si se entiende, la nota está mejor explicado igual, pero es algo así. Bien, ¿y ustedes consideran que hubiese sido preferido empezar con un DAFO? Tal vez para la forma... Decí, Sofía, decí. Claro, eso, capaz para la forma en que lo hicimos, que tipo tiramos las preguntas, sí. A nosotras no se nos complicó tanto. Es más, al momento de hacer las estrategias no es que empezamos, bueno, vamos a ver las fortalezas y las oportunidades. No, fue surgiendo más que nada, como que no hubo un lineamiento. Perfecto, bien. Gracias. Bueno, sigo hasta que se corte, ¿no? Y volvemos a entrar. Perdón, ni bien se corte, grabo y les aviso, ¿sí? Bárbaro, listo, bueno, sigo. Bueno, no sé qué pasó que se me... Ah, no, ahí está, no veía el título. Bueno, la dinámica. Vamos a empezar a explicar cómo nosotras decidimos abordar la dinámica. Bueno, esta dinámica la dividimos nosotras en 2 etapas. La primera etapa constó de un instructivo en el que se daba una pequeña introducción al tema, porque consideramos que tal vez si no escuchaste nunca el tema, si realmente no estás metido, tal vez es medio complicado así sin nada insertarte a completar un formulario como el que estábamos pidiendo. Entonces, bueno, hicimos una pequeña introducción del tema y luego dimos las instrucciones para poder completar ese formulario. Y bueno, la segunda etapa fue
el llenado del formulario, que fue a párrafo libre, lo hicimos con la herramienta de Google Forms, y bueno, en las consignas incluimos también una serie de preguntas a modo de guía para las personas que lo completaban. Bueno, y por último decimos que con una participación de 11 personas, de una población total de 14, consideramos la dinámica como exitosa. Bueno, y ahora vas. Bien, bueno, análisis de los resultados del formulario. Acá lo que hicimos en base a las respuestas, hacer un análisis en general, sintetizando cada ítem, más o menos lo que más respondieron. Y bueno, antes de que me olvide, al final de la presentación vamos a enviarles a cada uno todas las respuestas, porque más adelante van a ver que sintetizamos algunas y es porque se repetían u otras estaban en un lugar que no iban, pero para que vean que tuvimos en cuenta todas las respuestas. Pero para la dinámica la tuvimos que ordenar. Bien. Respuestas obtenidas de la pregunta: ¿qué fortalezas usted considera que posee la UCALP como organización? Bueno, esta es una misma respuesta, por eso pusimos las dos. La única del mercado platense con la carrera de Recursos Humanos en modalidad presencial. 2. Los planes de carreras más completos y actualizados en comparación a otras casas de estudio. Bien, acá lo que modificamos fue cuando decía planes de carrera por planes de estudio, porque pensamos que la persona quiso poner eso. Y en cuanto a las fortalezas, se hizo mucho hincapié en la relación alumno-profesor, en que, como dice acá, es la única del mercado platense con la carrera de Recursos Humanos que es presencial, también por los planes de estudio y porque posee un horario que permite que el que trabaja pueda también cursar. Bien. Después, las respuestas obtenidas de la pregunta: ¿qué oportunidades usted considera que enfrenta la UCALP como organización? Bien, el horario de las cursadas. Es accesible para el que trabaja por la mañana y tarde. Acá no sabemos bien a qué se refirió, porque si lo leemos así, pareciera que se refirió a una fortaleza, pero como lo puso en oportunidad, tal vez también pensamos que hizo referencia a que la facultad tiene la oportunidad de extender el horario para quienes trabajan a la noche puedan acceder a cursar a la mañana. Por eso también lo ponemos acá. Después, la UCALP tiene convenio con empresas para que los alumnos hagan pasantías, ya sea en el país o en el exterior. Acá también no queda muy en claro si quiso hacer referencia a una oportunidad que puede acudir la facultad, o si hizo referencia a una fortaleza, por cómo está escrito, ¿no? Bien, con respecto a las oportunidades, se hizo mucho hincapié en que se faciliten pasantías y que haya más oportunidades laborales para los alumnos. Con respecto a la pregunta de qué debilidades posee la UCALP, acá se marcó mucho el valor de la cuota, que no tiene relación con el servicio que esta brinda, que la facultad brinda, y otra debilidad era la mala comunicación interna que tiene la facultad y como consecuencia una mala organización. Y después, ¿qué amenazas consideran que enfrenta la UCALP como organización? Bien, en cuanto a las amenazas, considero que varias universidades son más organizadas y eficientes en cuanto a la salida laboral, en la